Abran sus Biblias, hermanos, en esta mañana en tres pasajes de la Biblia. Mateo capítulo 12 y vamos también a Hechos el capítulo 10 y Efesios el capítulo 6. Mateo capítulo 12, Hechos capítulo 10 y Efesios capítulo 6, y ahí entonces les doy los versículos. Mateo capítulo 12, el versículo 22. Lee así la palabra de Dios. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? A los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Versículo 28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Hechos capítulo 10, versículo 36 al 38. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Efesios 6, 10 al 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Padre Santo, bendice la predicación de tu santa y bendita palabra. Señor, permite que el Espíritu de Cristo, el Espíritu del reino de Dios, abra los ojos de tu pueblo, dé iluminación al entendimiento y fortalezca espiritualmente firmes a resistir el virus detrás del virus. Nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús de Nazaret. La iglesia dice amén. Yo quiero hablarle en esta mañana acerca de cómo estar preparados y firmes contra el virus, detrás del virus. Nosotros vemos en todo lugar los rasgos del virus. En corto tiempo los comercios están cerrados, las estanterías están vacías, los trabajos se han perdido, los negocios se han cerrado y los seres conocidos sufren enfermedad. Pero ese es el virus, y se nos dice que para prepararnos ante ese virus tenemos que ponernos una máscara en el rostro, tenemos que lavarnos las manos, tenemos que guardar distancia para entonces estar preparados contra el virus. Pero hay otro virus que nosotros también hemos observado. Nunca en la historia del cristianismo nunca se ha podido lograr
ni por el imperio romano, ni por el comunismo, ni por el secularismo, nunca se ha podido lograr que el día de resurrección las iglesias estén vacías. Ese es el virus detrás del virus. Nosotros hemos leído en este día una lectura de porciones de la Biblia que nos hablan de un conflicto espiritual, una batalla detrás de todas las batallas, de todos los sufrimientos, de todas las pruebas y adversidades que el ser humano experimenta en la tierra. Arriba hay una batalla que es lo que cubre todas las batallas, la batalla espiritual. Y la Biblia me enseña a mí que así como se nos dice que tenemos que estar preparados ante este virus que no vemos, pero vemos los estragos, así usted y yo necesitamos estar preparados contra el virus que no se ve, pero se están viendo también sus estragos. Y de estos versículos que nosotros leímos, hay 4 tácticas espirituales para que usted pueda estar preparado y firme contra el virus. Detrás del virus usted necesita conocer, usted necesita resistir, usted necesita orar y usted necesita estar junto al vencedor. Mire, la Biblia me dice, esta es la manera de nosotros prepararnos ante el virus. Detrás del virus usted necesita tener primeramente conocimiento, necesita tener conocimiento espiritual. La palabra de Dios es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Abre camino delante de ti, abre camino, abre como un machete, corta las cosas que se ven para nosotros lograr ver el camino que no se ve. Y la palabra de Dios me dice que Dios nos ha dado conocimiento espiritual. En la Biblia usted necesita vivir para fortalecerse contra el virus. Detrás del virus usted necesita tener conocimiento de 3 cosas. Usted necesita conocer el señorío de Cristo, necesita conocer la relación del diablo y las enfermedades, y necesita conocer la relación de los seres espirituales gobernadores detrás de los gobernadores que se ven en nuestros gobiernos. Mire, la Biblia me dice que tenemos que conocer al Señor sobre todas las cosas. Cuando Hechos, el capítulo 10, Pedro está predicando a la casa de Cornelio, a los primeros gentiles, los primeros tú y yo, los primeros donde el evangelio llega a las personas que no conocíamos la palabra de Dios. Que lo que dice el apóstol Pedro es, al mencionarle de la paz, el evangelio de la paz, le dice que Jesús es Señor de todo. Hechos capítulo 10, el versículo 36. La palabra de Dios me dice que primeramente, cuando usted quiere mirar hacia de lo que no se ve, cuando usted quiere mirar más allá de lo que está detrás, de lo que aún no se ve, usted tiene que reconocer que en el mundo espiritual, que en el mundo donde los ángeles existen, que ahí Dios está sobre todo principado, sobre toda potestad. Jesús es Señor, y toda lengua confiesa, y los demonios ya, que Jesús es Señor, para la gloria de Dios Padre. Dice la palabra de Dios, como leyó usted aquí en la Biblia, en Hechos, en Efesios capítulo 6, que Pablo le habla al pueblo, a los creyentes, y le dicen que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino nuestra lucha es contra principados y potestades y huestes espirituales, gobernadores de maldad en lugares celestes. Y la palabra de Dios me dice que hay una relación. Mire, hay una relación, no solamente que Jesús es Señor, sino que hay, segundo, usted necesita conocer que hay una relación entre las enfermedades y
Satanás. La palabra me enseña a mí, como leímos, empezamos en Mateo, el capítulo 12, el versículo 22, que le trajeron al Señor Jesús, le trajeron un endemoniado. Claramente la Biblia me dice, el muchacho estaba endemoniado, pero que la evidencia de lo que estaba detrás era que este muchacho se veía que estaba ciego y mudo. Y la palabra de Dios me dice que lo que se veía era la enfermedad de estar ciego y mudo, pero detrás de la enfermedad, de lo que no se veía, la Biblia entonces me dice que estaba el endemoniado, y Cristo con el Espíritu de Dios reprende y saca el demonio de enfermedad. Yo sé que para nosotros en la mente moderna, para muchos de ustedes que vienen a la iglesia, que aspiraron ir a la universidad o que fueron a la universidad, ustedes creen, la gente creen que el mundo espiritual es un cuento, es una ignorancia, es algo como que algo nos hemos inventado de estas cosas. Pero la mayoría del mundo, del ser humano, y la palabra de Dios y Jesucristo discernía y veía que detrás de las cosas físicas estaban también las cosas espirituales. Mire conmigo, toda la Biblia me dice en Mateo, el capítulo 12, el muchacho endemoniado, ciego y mudo. En Job capítulo 1 y capítulo 2, la Biblia me habla que Satanás, teniendo un argumento con Dios, que se pone de acuerdo e insta a Dios para que Dios le dé el permiso, y Satanás ataca a Job y lo asola en su salud, en su familia, en sus finanzas. Cuando nosotros vemos que el estrago económico, que el estrago de salud y que el estrago espiritual es mundial, es total, que entonces usted y yo tenemos que discernir y estar firmes contra el virus, detrás del virus. En Lucas, el capítulo 13, la palabra de Dios me dice que había una mujer de mucha edad que estaba en la sinagoga. Una mujer, dice la Biblia, que estaba encorvada, tenía una enfermedad en sus huesos de artritis avanzado que la hacía a ella doblarse como si fuera un lomo, una montaña atrás de su espalda. Y la palabra de Dios me dice que esta mujer, así con esa enfermedad, dice la Biblia en Lucas capítulo 13, que la mujer tenía un espíritu de enfermedad. Y aunque los doctores habían puesto sus remedios, la palabra de Dios dice que ella no podía enderezarse, porque la causa, el problema era espiritual, y que el Señor sana a esta mujer por más de 18 años, encorvada, con espíritu de enfermedad. El doctor la miraba, el doctor Lucas, y veía que solamente era una enfermedad, pero no tenía la visión, solamente Cristo la da, de poder ver que detrás de la enfermedad estaba un espíritu de enfermedad. En Marcos capítulo 9, el versículo 14, hay un muchacho en la Biblia que los discípulos se los traen al Señor. El padre viene y dice: Señora, sana a mi niño, porque él era mudo también y estaba endemoniado. El Señor le pregunta: ¿cuánto tiempo ha estado así? Y el padre le dice: pues desde niño ha estado así. Y dice que el espíritu lo toma y lo echa en el agua y lo echa en el fuego y lo mueve de allá y para acá. Lo tiene esquizofrénico y lo tiene de la mente, lo tiene herido. Pero la Biblia dice que era un espíritu de enfermedad, un demonio en la vida de este muchacho. No todas las enfermedades son del diablo, pero el diablo causa muchas enfermedades. La coronavirus es una enfermedad diabólica. ¿Por qué? Porque miramos los efectos de ella, de silenciar al pueblo de Dios, de controlar a los gobernadores y usar sus decretos políticos y de leyes para controlar y apagar la palabra de Dios y el juntarse para adorar al Señor. Nosotros no solamente tenemos que conocer
reconocer que Cristo es Señor, que hay una relación entre el diablo y las enfermedades. Pero tercero, tenemos que conocer también que los principados y las potestades, las personas en gobierno, también reflejan un gobierno detrás de sus gobiernos. Ese es Efesios, el capítulo 6. Y la palabra de Dios me dice en el versículo 12 que no tenemos lucha contra sangre y carne. Pablo está preso en el libro de Efesios. Los gobernantes, los que están en política, lo han puesto en la prisión. Y Pablo ve detrás del que manda, detrás del juez, detrás del César. Ve que detrás de esos poderes y esos gobiernos hay otros poderes y otros gobiernos que nosotros no vemos. Y dice el versículo 12: nuestra lucha no es con lo que nosotros vemos, sino contra los gobernadores, dice la Biblia, los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. En otras palabras, este siglo es caracterizado por tinieblas. El mundo no respeta, no honra, no adora a Dios, no busca a Dios. Y en este mundo de tinieblas, en esta sociedad de tinieblas de este siglo, hay gobernadores, hay gente en política, hay gente en gobierno que determinan pólizas y determinan leyes, que detrás de lo que ellos dicen está entonces el rol del enemigo. En Daniel, el capítulo 10, la palabra de Dios me dice que Gabriel le habla a Daniel. Daniel ora al Señor y por 21 días está orando. Y dice la palabra de Dios que Gabriel se le aparece y le dice: Daniel, desde el momento que tú comenzaste a orar, yo fui mandado a traerte la respuesta. Escuche, pero el príncipe de Persia se me paró delante. El príncipe de Persia, adelante de un ángel, no está detrás del rey. El príncipe de Persia, literal, que nosotros veíamos en su trono, hay un príncipe que representa el príncipe real de Persia, y es entonces el demonio detrás, el Señor, el gobierno detrás del gobierno. Y la palabra de Dios me dice que en el libro de Apocalipsis, cuando nosotros llegamos al final de la vida, cuando nosotros nos damos cuenta que estamos llegando ya al tiempo del Señor Jesús, pues se levanta un dragón y dos bestias, y las dos bestias representan los gobiernos detrás de los gobiernos, representan a el anticristo, el líder que liderará la salida aparentemente de los problemas de este mundo, pero apartado de Dios. Y será el segunda bestia, será la falsa religión, en una institución religiosa que habla como si fuera cordero, pero blasfema al cordero y a Dios. Y la palabra entonces me dice, hermano, que usted necesita conocer para nosotros prepararnos ante esta virus que nosotros no vemos, la virus. Detrás de la virus usted tiene que tener conocimiento espiritual. Jesús es Señor sobre todo lo espiritual. Segundo, que las fuerzas espirituales, como el diablo, usan las enfermedades para asolar al pueblo de Dios, para atacar a Job, para deshacer las familias, para destruir nuestra economía, para que el evangelio pare de predicarse. Pero la palabra de Dios no puede mantenerse presa. Y la Biblia entonces me dice que en la Biblia usted necesita conocer que Dios es Señor de todo, que el diablo usa las enfermedades porque Cristo sanaba a los enfermos, dice Hechos capítulo 10 versículo 38, echando fuera demonios. Y la Biblia me dice también que usted y yo necesitamos reconocer que detrás de un gobernador
que determina, escuche, que una persona puede ir a un store, a una tienda de licor y pararse y comprar de afuera, comprar licor. Pero el creyente no puede ir a la iglesia y en un parqueo ver en un screen la predicación de la palabra con las ventanas cerradas. Estamos nosotros, escuche bien, empezando a enfocar cómo la palabra de Dios habla en los últimos días, que el mundo será controlado por el anticristo, controlado por el dragón Satanás y la falsa religión que no resiste las cosas del diablo, sino que se somete a seguir los gobiernos de este mundo. Y mire un momentito, si la realidad de la Biblia, como me enseña la realidad del ministerio de Cristo, es que detrás de las enfermedades hay también la mano, el virus de las pezuñas del diablo. Pues lo que nosotros tenemos que hacer, no solamente lavar nuestras manos, no solamente ponernos la careta para que no nos llegue las cosas que vuelan, que nosotros guardamos la distancia, usted y yo, en la vida espiritual. No solamente traemos conocimiento, sino que también traemos resistencia contra el diablo. Y esto es lo que dice Efesios, el capítulo 6, el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Y mire lo que dice: para que podáis, ¿qué? Resistir. El llamado de la palabra de Dios es que el creyente no se deja. El creyente se deja que le digan lo que quiera, pero no se deja de confesar, de servir, de adorar, de alabar, de predicar el nombre de Cristo, porque Jesús es Señor sobre todos los seres espirituales. La Biblia me llama entonces a mí a resistir, dice la Biblia, en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Qué tremendo cuando yo pienso en esto. La palabra de Dios me dice a mí que habiendo acabado todo, estar firmes. Qué lindo será si cuando nosotros pasemos por la misericordia de Dios y la gracia de Dios, pasemos este tiempo de coronavirus, que nosotros hayamos resistido, que nosotros hayamos reconocido el señorío de Jesús, y que la palabra de Dios me diga, al terminar de este tiempo de coronavirus, nosotros, dice la Biblia, estemos firmes, más firmes en las cosas de Dios. Dice Efesios capítulo 6, 13, para que podéis resistir. Dice Primera de Pedro, el capítulo 5, el versículo 9, donde Pedro dice que Satanás, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice Pedro, al diablo como león, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Y Santiago, el capítulo 4, el versículo 7, me dice: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Nosotros necesitamos, cuando miramos a Santiago 4 y Primera de Pedro, el capítulo 5 y Efesios capítulo 6, encontramos que usted y yo resistimos al diablo de tres maneras. Lo resistimos con un corazón sensible a Dios. Cuando Satanás viene delante de Dios para incitar que Dios se moviera en contra de Job, el Señor entonces le dice: pues has reconocido a mi siervo Job, que no hay nadie como él en la tierra. Y Satanás entonces le dice: bueno, es que Job no te teme en balde, hay una razón. Baja ahora la cerca con que tú le has protegido todo en su vida. Baja de la cerca, y dice Satanás antes de irse de la presencia del Señor: y verás si no blasfema contra tu cara, contra tu rostro, en
tu presencia. Y la palabra de Dios me dice que el plan de Satanás, el virus detrás del virus, el plan del virus no es solamente de quitarnos a nosotros la economía, de quitarnos la salud, de destruir y cerrar las puertas de la iglesia, sino es de que en nuestro corazón se levante la soberbia, se levante la resistencia, pero no en contra del diablo, sino la resistencia en contra de Dios. Y que yo entonces, con mis pensamientos, con mi actitud, con mi mal carácter, con un mal genio, yo entonces blasfeme y no confíe en que Dios es Señor sobre toda circunstancia. En la palabra de Dios me dice en Santiago, en el capítulo 4, el versículo 6, que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Eso es lo que quiere hacer Satanás, que nuestro corazón no crea en Dios, que nuestro corazón no confíe en Dios, no se someta a Dios, no sea humilde delante de Dios, no sea obediente delante de Dios, y que nuestra actitud blasfeme a Dios. En la resistencia de un corazón humilde ante lo que Satanás quiere que yo le blasfeme. Segundo, yo le resisto al diablo, no solamente al no blasfemar y tener un espíritu sensible ante Dios, sino también resisto al diablo fortaleciéndome en mi fe, fortalecidos en la fe. Y dice la palabra de Dios en 1 de Pedro, firme, resistid. Sí, 1 de Pedro 5:9, al cual resistid firmes en la fe. Nosotros necesitamos reconocer que cada problema, escuche hermano, cada problema que viene en nuestra vida, según Santiago capítulo 1, es una prueba de fe. Todo lo que está sucediendo alrededor de nosotros, causado por el virus, tiene otra intención, otro virus detrás del virus. Y el virus detrás del virus es de probar la fe, de sacar de nuestro corazón la realidad, si somos o no somos de Cristo. Y la Biblia me dice, el capítulo 6 de Efesios, el capítulo 6, el versículo 13, para que nosotros, dice, toma toda la armadura de Dios para que usted pueda y yo podamos resistir en el día malo, toda la armadura de Dios. No podemos tomar un poquito de la armadura, no una parte de la armadura, no ir de vez en cuando, no leer un capítulo una vez a la semana, sino que usted necesita tomar toda la armadura de Dios, toda la armadura de Dios. Y la armadura de Dios nos está hablando de todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y tercero, nosotros resistimos al diablo haciendo el bien. Eso no solamente con un espíritu humilde ante el Señor, no soberbio ante Dios, sino humillados delante de Dios, con la fe, creciendo en las cosas del Señor, fortaleciéndonos en la fe, sino también necesitamos nosotros vivir como creyentes haciendo el bien. Esto está en Hechos, el capítulo 10, el versículo 38, cuando Pedro está predicando y dice cómo Dios, cuando él tiene la oportunidad de hablarle a los gentiles, les dice cómo Dios ungió a nuestro Señor Jesucristo y fue a todo lugar, dice la Biblia, haciendo bienes y sanando a toda enfermedad, echando a los demonios que estaban en esas enfermedades. Pero Cristo fue haciendo el bien, multiplicando el pan, sanando, poniendo aceite a los demás, hablándole a las personas. Y usted y yo, nuestra vida debe de reflejar no un huir de los problemas, sino un cuidarnos en la parte física del virus, pero no permitir que la virus detrás del virus nos endurezca el corazón, nos quite el amor, nos cancele la compasión. El creyente es alguien que en estos momentos tiene que estar sirviendo al necesitado. Y la palabra de Dios me dice, tercero, la manera que nosotros nos enfrentamos delante del virus, detrás del virus, es entonces no solamente conociendo, no solamente nosotros entonces resistimos, sino nosotros también
oramos, orad. Mire, Efesios capítulo 6, cuando termina de dar toda la armadura de Dios, dice la palabra de Dios, versículo 18, orando, pero mire, orando en todo tiempo y en todo lugar, dice la Biblia, con súplicas en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica, escuche, por todos los santos. Es el tiempo, hermanos, de usted levantar la lista de los miembros de la iglesia, las personas que usted conoce, y empezar a orar por ellos, mencionarlo. Es lo que yo hago. Usted tome la lista, se sienta delante de Dios y empieza con la A, y usted entonces menciona: Señor, te pido por, y usted menciona el nombre, te pido por, y te pido por, y menciona nada más cada nombre, hasta llegar a la Z, y usted ahí le dice: Señor, guárdame a tu pueblo en el nombre de Jesús. Eso es entonces orar los unos por los otros. Mire, no hay nada más que el diablo tenga temor que un creyente humilde, arrodillado en sus rodillas, clamando el nombre del Señor sobre todos sus amados hermanos. Y nosotros tenemos la resistencia contra el virus, detrás del virus, de incrementar nuestro tiempo de oración. Y por último, la Biblia me dice: no solamente necesito tener conocimiento, necesito ejercer resistencia, necesito orar por todos que conozco, y necesito, tercero, ser parte, ser vencedor. Y la Biblia me dice a mí algo interesante, que la palabra de Dios, Cristo vino, cuando leímos en Mateo capítulo 12, el versículo 28, el Señor echa fuera al demonio que está influyendo en que este muchacho sea mudo y sea sordo y sea ciego, y el Señor echa el demonio afuera. Y la palabra de Dios dice que los fariseos empezaron a criticar al Señor y diciendo: pues es por Belzebú, el príncipe, el otro demonio mayor, que él echa a los demonios. Y el Señor entonces dice: una casa dividida en sí no se puede mantener. Y dice: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera el demonio, el reino de los cielos ha llegado a ustedes. Y la palabra de Dios me está diciendo a mí, me está recordando que Cristo es el más fuerte que el diablo, que Cristo venció en la cruz de Calvario contra todo principado y potestad. Déjeme leerle ese versículo, Colosenses capítulo 2, versículo 14. Dice que Cristo perdonó todos nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola del medio, la clavó en la cruz. Pero ahí no para. Versículo 15 dice: despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Solamente Cristo es la victoria sobre el virus, detrás de los virus. Y yo le invito en estos momentos que usted entregue su corazón al Señor. Usted no puede vencer el virus detrás del virus. Usted puede cuidarse del virus que vemos, pero el virus detrás del virus es la obra del diablo para llevárselo con él, para apagar su fe en su vida. Usted tiene la oportunidad en estos momentos de aceptar a Cristo, de reconocer que hemos vivido sin el Señor, y de en estos momentos decirle: Señor Jesús, gracias que tú venciste a Satanás y los demonios, y ahora te invito a que seas Señor de mi vida. Toma el señorío de mi corazón. Gracias por derramar tu sangre, perdonando el acta de decretos de mis pecados en contra de mí, y que tú lo hiciste venciendo a Satanás sobre la cruz. Diga eso en estos momentos. El Señor le bendiga. Padre, gracias, Señor. Bendice, Padre, a tu pueblo, y que tu Espíritu Santo, Señor, ponga en el corazón de tu gente, Señor, el volcarse a ti en oración, en estar más firmes en la fe, y al terminar de este tiempo de coronavirus, Señor, de estar
firmes. Y te damos el honor y la gloria en el nombre de Jesús de Nazaret. Y la iglesia dice, amén.